Muy buenos días, un fuerte y gran abrazo para todos, declarando como siempre que la cobertura divina de nuestro Padre Eterno sea siempre con todos ustedes. Damos gracias a nuestro Padre Eterno porque nos permite una vez más poder reunirnos para expresar a través de este medio lo que el Padre de alguna u otra forma quiere enseñarnos el día de hoy. Sabemos y entendemos que es un tiempo muy limitado para todo lo que se quiera decir, pero siendo diligentes, procuraremos aprovechar el máximo ese tiempo, porque lo más importante es que aprovechemos el tiempo. No se trata de el tiempo de 1 hora, 60 minutos, sino cuánto podemos aprovechar nosotros en esa hora, en esos 60 minutos, en lo que el Padre de alguna manera quiere enseñarnos, quiere mostrarnos a través de su palabra. Hay muchísimas cosas que el Padre quiere mostrarnos, quiere enseñarnos a través de su palabra. Sin embargo, el tiempo, como dije antes, no nos los permite. Pero más allá de eso, aprovechemos el tiempo. Como dijo Pablo, aprovechando mejor el tiempo. Aprovechando mejor el tiempo. Así que, bienvenidos todos, sean todos muy bendecidos. Damos gracias a nuestro Padre Eterno por cada una de las personas que ya han comenzado a conectarse, los que se van a ir conectando a lo largo y ancho del tema de hoy, y a todas aquellas personas que van a ver esta grabación posteriormente. Bien, vamos a iniciar porque el tiempo apremia, como decía un amigo mío. Fíjate, hemos venido hablando, especialmente los dos últimos temas, que por demás han sido interesantes desde mi punto de vista. Por supuesto, usted es el que le puede dar su calificativo personal, pero por lo demás interesante, donde hemos desarrollado, nunca en su totalidad, porque siempre los temas se amplían en la medida que tú vas leyendo, estudiando, investigando. Siempre hay una amplitud, siempre la va a haber, porque no todo está dicho, ¿ok? Entonces, pero hemos venido hablando con la amplitud que nos permite el tiempo, con la amplitud que nos permite el medio que utilizamos, para hablar de estos temas que muchísimos, pero los dos últimos que yo los llamé cuando una etapa finaliza, un tema bien interesante, y el otro lo llamamos superando el sentimiento de pérdida. Dentro de ese superar el sentimiento de pérdida, hablamos de cómo transitar el camino de la fe, cómo lo transitamos. Y allí en Hebreos capítulo 11, desde el versículo 8 al 18, hablamos de cosas bien interesantes. Por supuesto, el capítulo 11 del libro de los Hebreos continúa ampliando lo que es el camino de la fe. Sin embargo, quisimos dejarlo hasta allí para no cansarnos, para no volvernos monótonos, sino por el contrario, ampliar lo que Dios nos ha venido diciendo. Un saludo para todos. Saludos al pastor Pavel Gauna, a su familia, a Ana Ferreira, que ya la vi por allí, y a Gustavo allá en República Dominicana. Un abrazo para todos, gracias por conectarse y gracias por estar atento de este tema que vimos. También creo haber visto por allí a Janet, de la congregación del Junquito. Así que un abrazo para todos. Me disculpan no nombrarlos porque entonces tomamos el tiempo de la enseñanza para eso. Fíjense bien. Hoy yo quiero hacer una apertura. Fíjense bien, una apertura como tal vez un prólogo, por así decirlo. Una especie de introducción. Vamos a llamarla prólogo, vamos a llamarla introducción, vamos a darle los nombres los sinónimos que podamos darle. Sin embargo, lo que quiero realmente es crear hoy una base
bíblica, escritural e histórica, con el fin de que esto nos sirva de fundamento para los temas posteriores. ¿Ok? Lo de hoy será una base. Más adelante le voy a decir cómo voy a llamar el tema. Pero por ahora, vaya tomando notas de algunos textos bíblicos que usted los conoce mejor que yo inclusive, pero que son los que nos van a ayudar en un futuro. ¿Ok? Hoy yo quiero expresar algunas promesas expuestas por el profeta Isaías. Cuando digo promesas expuestas por el profeta Isaías, son profecías, algunas de ellas cumplidas, otras no cumplidas, y otras que nosotros, de acuerdo al tiempo que estamos viviendo, el momento que estamos viviendo, el lugar donde estamos viviendo, la situación política, social, económica, financiera, familiar, artística que estamos viviendo, saquemos nuestras conclusiones y tomemos las herramientas que Dios nos da para transitar por el camino de la fe, ¿ok? Pero transitar al mismo tiempo por ese camino que paralelamente a nosotros tenemos, que no podemos obviarlo. Nosotros no podemos cerrar los ojos y decir nada está pasando, nada está pasando, nada está pasando, nada está pasando, porque eso no es cierto y tampoco eso no es verdad, y además eso no es una posición de hombres de principios y hombres de fe. ¿Ok? Sí están pasando cosas que las vemos adversas o no, nos confiemos o no, nos hagamos los musiú, como dicen por allí, pero están pasando cosas, ¿ok? Entonces, fíjate, voy a tomar esas expresiones que utilizó el profeta Isaías, específicamente en unos capítulos que son bien interesantes, para traer hoy una base, como dije antes, para que en los próximos mensajes tengamos ese fundamento. Esto que voy a decir de Isaías fue lo que él dijo en épocas cuando el pueblo cuando el pueblo creyente de aquella época pretendía mover la mano de Dios con sus ritos, con sus costumbres, con sus tradiciones y con sus interpretaciones de la ley para esa época. Voy a repetir esto. Es decir, el pueblo de aquella época pretendía mover la mano de Dios a través de sus ritos, de sus costumbres, de sus rudimentos y de sus interpretaciones de la ley o de los principios establecidos por Dios de aquella época. ¿Ok? Entonces, por supuesto que a cada una de ellas, a cada una de estos puntos que voy a tratar, lo vamos a pasar por el filtro de la cruz, lo que yo llamo el filtro de la cruz, el filtro de la gracia, porque soy un predicador de gracia, creo en la gracia de Dios. Entonces, es pasarla por allí sin dejar de observar, por supuesto, que Isaías fue llamado el profeta mesiánico, y que nuestro ministerio también lo hacemos llamar un ministerio apostólico y profético. ¿Ok? Apostólico, yo podría sentarme aquí y explicar qué significa, y profético también, pero no es el caso del día de hoy. Entonces, vamos a entrar en materia de una vez. Capítulo 58 del libro de Isaías. Fíjate, allí el subtítulo habla de el verdadero ayuno. ¿Ok? Cuando tú te centras a estudiar ese capítulo, a revisarlo con calma, vas a notar muchas cosas que podemos aplicarla en este tiempo o considerarlas en este tiempo, para decirlo de una manera distinta. Allí comienza el versículo 1 diciendo lo siguiente: Dios dándole recomendaciones a Isaías para el pueblo, porque Isaías era el profeta de ese momento, y Dios le dice: clama a voz en cuello, no te detengas,
Alza tu voz como trompeta. Fíjate las recomendaciones. Clama a voz en cuello. No te detengas. Alza tu voz como trompeta. Entonces cuando yo tomo esas tres frases y las traigo a nuestro ministerio actual, yo diría que Dios nos está hablando y le está diciendo a los que conformamos parte de este ministerio apostólico y profético y que sabemos que hay una unción profética. La unción profética no es pegar 4 gritos, la unción profética no es decir así te dice el Señor, o estar inventando profecías o sueños o interpretaciones personales que podemos hacer. La unción profética tiene que ver en este tiempo de gracia con la exhortación, la consolación y la edificación. Son 3 puntos bien fundamentales. Yo exhorto con el mensaje, yo consuelo con el mensaje, pero la intención, el propósito, el objetivo final es la edificación, que las personas sean edificadas, no destruidas, edificadas en la instrucción, en el conocimiento de la palabra de gracia. Entonces, clama a voz en cuello y no te detengas, alza tu voz como trompeta. Y aquí viene el por qué tenía que hacer estas 3 cosas. Anuncia a mi pueblo su rebelión y sus fallas. Fíjate lo que dice. Anuncia. No le dice condena. No le está diciendo señala, acusa. No le está diciendo eso. Levanta un expediente. Nada de eso. Le está diciendo anúnciale. Quiero que ellos tengan un anuncio y que ellos sepan que hay un anuncio donde yo voy a hablarles de su rebelión, voy a hablarles de su falla, de lo que ellos están cometiendo, que no se debe cometer. ¿Ok? Pero en ningún momento le está diciendo al profeta, quiero que te pares allí y que me los condene. Quiero que le digas que no sé, que se van a ir al infierno. ¿Ok? Ahorita está muy popular en las redes ministerios hablando de otros ministerios. Inclusive son unos paparazzi. Hay ministerios que se están encargando ahorita de ser paparazzi. No sé si esa es la palabra correcta. De buscar los errores que cometen los cantautores, los predicadores, los profetas. Y entonces están utilizando los medios para crear contienda, y esa contienda lo que hacen es confundir a aquellas personas que son inocentes. Imagínate tú, una familia me quiere hablar de que ingrese en su familia cuando ellos mismos en su familia no se están llevando bien. Una cosa de loco. Bueno, ok. Entonces Dios comienza a hacer un desglose en ese capítulo 58 de cosas que Él ve en su pueblo. Fíjate que no deja de ser su pueblo, aún con los errores que comete. Pero le dice al profeta Isaías, a un ministerio profético de la época, le dice, fíjate lo que ellos están haciendo, Isaías, y esto es lo que quiero que tú le digas, les hagas ver, les anuncie. 1, me buscan cada día, y eso está mal. No, Señor, eso está bien. Si dejamos hablar a Dios, porque a veces nosotros no dejamos hablar. Me buscan cada día y quieren saber de mis caminos. Y yo me imagino al profeta Isaías decirle, bueno, Señor, y eso está mal. Y Dios diciéndole, no, chicos, eso no está mal, eso está bien, eso es válido. Que me busquen y que quieran saber de mis caminos. Wow. Que escudriñen las escrituras, que lean, que sepan. No, eso está muy bien. Pero el pero es, disculpen, el pero es que ellos han dejado de hacer justicia y han dejado mis principios. Naguará, como dicen por ahí los barquisimetanos. ¿Ves? Ellos me buscan. Ellos quieren saber de mis caminos.
pero tienen un problema, que es lo que yo quiero que tú les anuncies, Isaías. ¿Cuál es? Que han dejado de hacer justicia, que se han olvidado de mis principios. ¿Lo ves? Entonces están buscando a Dios, entre comillas, por un lado, pero están abandonando la práctica de principios de Dios y de la justicia de Dios. ¿Cómo se come eso? Ojo, y eso ocurre tanto en tiempos de gracia como en tiempos de ley. O sea, ¿ves? Hoy día hay mucha gente que está buscando de Dios, hay mucha gente que está queriendo saber los caminos de Dios, pero viven en injusticia y viven fuera de principios. Por ahí no es. ¿Viste? Aquí no se está condenando ni nada por el estilo, solo se está anunciando, como dijo el profeta. La unción profética del momento está anunciando lo que Dios le está diciendo. Luego le dice como número 2, le dice, me piden justos juicios. Me piden justos juicios, pero ellos están utilizando en la petición de esos justos juicios rudimentos, costumbres, legalismo. Y por otra parte, Isaías están buscando sus propios gustos y beneficios. Es decir, que ellos están pidiéndome una cosa, pero es para hacer otras. Eso es como que alguien le dijera a Dios, Señor, yo sé que tú eres benevolente, eres maravilloso, eres un Dios de gracia, eres un Dios de amor, pero por favor, dame una bomba atómica para lanzarla. Como las personas que en el nombre de Alá hacen cualquier barbaridad. Una cosa así, por ejemplo. Poniendo ese ejemplo, sin entrar en detalles, sino poniendo ese ejemplo. ¿Ves? En el nombre de Alá se ponen una bomba. Entonces Dios les está diciendo, oye, están buscando, me piden justo juicio, están en oración pidiéndome justo juicio. Oh, aleluya, Señor, quiero el juicio, no sé qué. Pero están buscando sus propios gustos y están buscando sus propios beneficios. ¿Ves? Por eso dije antes que estaban tratando de mover la mano de Dios a su favor, ofreciendo ritos, costumbres, rudimentos, según sus tradiciones e interpretaciones, fuera del propósito y de los planes de Dios. Quiero que cada pastor, cada ministro que me esté escuchando el día de hoy, analice lo que estoy diciendo. ¿Ves? Porque lo que ellos estaban pidiendo su petición no estaba mal. Lo que estaba mal era su posición con relación a la petición. Estoy pidiendo justos juicios, pero para mis propios gustos y para mis beneficios. ¿Ves? Estoy tratando de mover la mano de Dios a mi favor, utilizando costumbres, rudimentos, todo lo que está fuera del plan y del propósito de Dios. ¿Ok? Y al estar fuera del plan y del propósito de Dios, por supuesto que Dios no se va a dejar manipular por el simple hecho de que esta persona en ese momento estaban ofreciendo el ayuno. Por eso es que el capítulo 58 habla del verdadero ayuno de Isaías. Ok. Otra cosa bien interesante es que yo soy una persona que creo en la gracia del Señor, creo en el reposo de Dios y creo en los principios, los cuales generan, por supuesto, acción y reacción. Es una ley de reciprocidad. ¿Sí? Es una ley de siembra y cosecha. O sea, eso se va a dar en cualquier dispensación. Por eso es que yo creo en esos principios, aunque soy un predicador de gracia. Pero no un predicador de gracia, haz lo que tú quieras. Sino, no. Hay una gracia extendida por Dios para que tú hagas lo que tú quieras. Como dije yo en una oportunidad, que la gracia es que yo
pueda hacer lo que yo quiera, pero que yo quiero hacer lo que Dios quiere que yo haga. ¿Viste? Es distinto. Ahora bien, como número 3, Dios hablándole a Isaías le dice, lo que ellos están haciendo, lo están haciendo para crear polémicas, para crear contiendas. Entonces cuando tú ves a un predicador que sus mensajes son contenciosos, son para crear polémicas, son para decir yo soy el que tengo la verdad y aquel predicador no tiene la verdad, y con nombre y apellido los exponen al escarnio público, así estén equivocados, ese es su problema, eso tiene que estar claro. Y entonces después cierran diciendo no tengo nada contra fulano, pero la verdad es que es un falso profeta, y por ahí se van. Entonces eso hay que meterlo, eso hay que agarrarlos y filtrarlo por el capítulo 58 de Isaías y revisar si están creando contienda o no, si están buscando sus propios beneficios, sus propios gustos, y si han dejado la justicia y si han dejado los principios para ellos prevalecer según la interpretación que ellos les están dando a las escrituras en ese momento, sin dejar sus rudimentos, sin dejar su... ¿Ok? Recuerden que el tema de hoy es un tema para crear base, Bien, entonces, Dios le dice, pero enfáticamente, que eso es lo que quiero que veas en ese capítulo 52. Dios le dice enfáticamente, no ayunes como hoy para que tu voz, es decir, tu oración, sea oída en lo alto. No ayunes con el propósito, de que tu voz sea oída en lo alto. Oh, hermanos, haremos un servicio de oración y ayuno para que Dios nos oiga en relación a la problemática, a la política social, a los desequilibrios que hay políticos y sociales en nuestro país. Vamos a crear ayuno, y entonces llaman una vigilia de ayuno y oración para eso. Y Dios nos está diciendo, no lo hagas. No lo hagas. ¿Por qué? No lo hagas con el fin de que por a través del ayuno y a través de la vigilia, de las costumbres, de los rudimentos y de todo lo demás, tu voz sea oída en los cielos, porque no la voy a oír. Porque estás violando un principio que está establecido en las Escrituras, tanto en el Antiguo Pacto como en el Nuevo. No lo hagas. Y por eso en el principio del texto Dios le dice a Isaías, yo quiero que clames. Yo quiero que no te detengas, yo quiero que yo quiero que alces tu voz como una trompeta para anunciar, no para condenar, sino para anunciar a mi pueblo su rebelión y sus fallas. Eso es todo. No es anunciar o acusar o señalar, no, es anunciar. Hermano, mira, eso no es. ¿Por qué? Porque hay unos principios establecidos en las Escrituras y Dios nos está diciendo, no lo hagas con el fin de ser oído, porque no lo voy a oír, porque la vía que estás usando no es la correcta. Porque me estás pidiendo justo juicio, me estás buscando cada día y quieres conocer mis caminos, pero has dejado de hacer justicia, has dejado mis principios y estás buscando tus propios beneficios. Por ahí no es. Eso es como en el derecho, tú le hagas un petitorio a un juez que está totalmente fuera de los parámetros constitucionales o legales. O sea, le estás solicitando que haga algo que realmente no está. Estoy hablando en un estado de derecho normal. ¿Ok? Por si acaso. Ok. Entonces en Isaías 58, versículo 5, voy a continuar. Dios establece que ese no es el ayuno que Él escogió. Es decir, esto no fue lo que yo escogí. O sea, ustedes están
Ustedes se desviaron y lo peor del caso es que hoy día, bueno, esto es la moda. Entonces levantan su mano y dicen, el Señor ha dicho en su palabra que si mi pueblo se humillare y oraren y esto y lo otro y tal, y yo sanaré su tierra. Pero ¿cómo va a sanar la tierra si están violando lo que Dios estableció? Es decir, estás buscando beneficios propios, estás buscando justicia propia, estás pidiendo justo juicio, pero tu actuar no está conforme con lo que le estás pidiendo. Y lo que es peor, con lo recibido no pretendes en ningún momento hacer lo que le estás diciendo a Dios que haga. O sea, una cosa así como de loco. Versículos 6 y 7, Isaías 58. Realmente lo que es el ayuno, o mejor dicho, lo que Dios quiere que tú hagas. La palabra ayuno, recuerda, es abstenerse. Si no estoy hablando de ningún ayuno religioso ni nada por el estilo, estoy creando unas bases para el tema que voy a desarrollar desde hoy en adelante. Fíjate. ¿Cuál es el verdadero ayuno? Vamos a enumerarlo rapidito. Hay muchísimas cosas, pero yo enumeré 8, las más resaltantes. 1. Desatar las ligaduras de impiedad. Se lo está diciendo el pueblo. Soltar las cargas de opresión. Número 2. 3. Dejar ir libre a los quebrantados. 4. Romper todo yugo. 5. Partir tu pan con el hambriento. 6. Albergar a los pobres errantes. 7. Vestir al desnudo. 8. No esconderse de tu hermano. Ahora, cuando yo analizo esto, cuando yo lo veo así por encima, sin necesidad de mucho análisis, sino que lo veo así por encima, yo digo que las ligaduras de la impiedad fueron desatadas en la cruz del Calvario. Se soltaron las cargas de opresión en la cruz del Calvario. Se dejaron ir libre a los quebrantados en la cruz del Calvario. Se rompió todo yugo en la cruz del Calvario. Él partió su pan con el hambriento. Sí, Señor. ¿Albergó al pobre errante? Sí, Señor. ¿Se escondió de su hermano? No, Señor. Por lo tanto, Jesús en la cruz, tanto en su vida como en la cruz, complementó todo esto que está sucediendo o que Dios está exigiendo a través del profeta mesiánico Isaías. Ahora bien, vamos a llevarlo ahora al tiempo presente, año 2024. ¿Hay ligaduras de impiedad? No, Señor. El Señor Jesucristo las quitó todas. Él las quitó. Él presentó un sacrificio en la cruz del Calvario y luego se presentó a Dios. Él hizo un sacrificio en la cruz del Calvario y luego se presentó ante Dios con ese sacrificio. Y Dios le dijo, esto está quitado. Entonces mira, él miró hacia abajo y dijo, Señor, Padre, pero allá en la tierra no fue quitado, porque no lo han entendido, dijo Dios. Y entonces entrarán en un proceso de entendimiento, porque el entendimiento tiene que ver con el conocimiento, y el conocimiento tiene que ver, se acentúa, se cristaliza cuando actuamos de acuerdo al reconocimiento. Pero la gente no está actuando de acuerdo al conocimiento, por lo tanto no se puede patentar todo esto hasta que no encontremos un pueblo, hasta que no encontremos a una unción profética que clame en voz en cuello, que no se detenga, que alce su voz como trompeta y anuncia al pueblo su rebelión y anuncia a su pueblo sus fallas. No va a suceder. Por eso es que en este tiempo la unción profética es muy importante. Pero como nosotros confundimos la unción profética con pegar 4 gritos, con que Dios me dijo, con que yo soñé, y empezamos a hablar de profecías, algunas inventadas, y no profecías de acuerdo a lo que establece la Escritura, entonces estamos mal. ¿Ves? Entonces, hay impiedad, sí, hay opresión en el mundo entero, hay opresión. El rico oprime al pueblo, oprime al pobre,
los empleadores oprimen a los empleados, los gobernantes oprimen al pueblo de distintas formas, Entonces, todas esas cosas a nivel mundial no no están sucediendo, aunque en la cruz del Calvario fueron ganadas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Todo esto, escribí aquí, lo logró Jesús en el sacrificio de la cruz, siendo una verdad indiscutible. Vemos que aún en un 100% desde el punto de vista humano hablando, no se han manifestado. No obstante, oído con lo que viene a continuación, no obstante, todas estas cosas forman parte del camino de la fe, forman parte de entrar en su reposo, forma parte de dejarnos guiar por el Espíritu Santo para que estas cosas puedan cumplirse, vivir una vida de principio siguiendo el ejemplo de los santos hombres de Dios que viviendo siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Te das cuenta? Entonces ahora entra mi compromiso, el compromiso que yo debo tener para que todas estas cosas que la vemos escritas, que sucedieron, que no fue que sucedieron en la época de Isaías, sino que Isaías con voz en cuello le estaba anunciando al pueblo que tenían que hacer, pero que Jesús la logró en la cruz del Calvario, pero que todavía en un 100% no se han manifestado, simple y llanamente porque lo que hemos venido anunciando 2000 años hacia acá ha sido pura religión. ¿Ves? Y a religión acomodaticia. Es decir, yo me acomodo al momento, me acomodo a lo que está sucediendo. Conforme el son que me vayan tocando, ese son voy bailando. Y hay son que a mí me tocan que yo no bailo. ¿Por qué? Porque al oír su música estoy oyendo, me hace ruido la música, y al hacerme ruido la música no puedo bailar un son que me estén tocando cuando ese son que me están tocando no está adecuado al propósito de Dios, al plan de Dios, sin ser religioso. Ojo, sin ser religioso y sin condenar a los otros que bailen. Si usted quiere bailar ese son, ese es su problema, ¿ok? Pero me refiero a mi persona como hombre de principios, ¿ok? A eso me refiero. Usted baila el son que usted le toquen. Vino Guaidó y usted bailó el son de Guaidó. Vino la otra y usted bailó el son de la otra. Vino el PCV y usted bailó el son del PCV. Ese es problema suyo. Pero estoy hablando de lo que Dios establece. Lo que Dios establece es otra cosa. ¿Okay? No es bailar el son que me toca, sino que Él estableció principios de Génesis y Apocalipsis, desde que se creó el mundo hasta que de alguna manera cumpla el propósito que debe cumplir. Dicho esto, le estoy diciendo que es una base. Dicho esto, para los que hoy hemos entendido en parte el significado del sacrificio de la cruz, ¿viste? Ahora le voy a hablar específicamente a un grupo de personas que ellos en su entendimiento deben saber que son escogidos, elegidos con un propósito eterno, que no están aquí en la tierra por casualidad, que saben que vinieron aquí para cumplir un propósito, sin ser religiosos, ok, repito. Son esas personas que han entendido en parte, porque no lo sabemos todo, el significado del sacrificio de la cruz. Entonces, entendiendo por supuesto que hoy, mi hoy dependió de mi ayer. Mi hoy dependió de mi ayer. Es decir, el día de hoy es la suma de mi ayer, de mis ayeres, que fue un proceso, fueron días pasados antes del día de hoy. Pero mi mañana va a depender de mis hoys. ¿Lo ves? De los hoys. Que para mañana será un ayer, pero es hoy. Entonces yo hoy debo tener un sentido común, consciente, y decir, si mi mañana depende de mi hoy,
Hoy puedo comenzar a construir mi mañana sabiendo que no es instantáneo. Es decir, no es abracadabra. No es que sembré hoy y ya mañana tengo la cosecha. No, tú puedes sembrar hoy y sin embargo mañana recibir una mala cosecha de algo que sembraste antier. Porque lo de hoy todavía no ha comenzado a acumularse. Es una semilla. Una semilla que por supuesto no ha dado su fruto. Porque tiene que iniciar un proceso. Entonces, hoy, oído, aquí viene el tema. Viste, te creé todo lo que te dije para darte ahora el nombre del tema, que lo vamos a llamar. Hoy, lo voy a llamar de otra forma, pero quiero darte esta palabra. Hoy comienza en tu vida. Alguien dígame por allá. Hoy comienza en tu vida un proceso de cambios favorables. Entonces el tema que voy a iniciar a partir de hoy se llama cambios favorables. ¿Lo ves? Venimos con, cuando una etapa finaliza, seguimos con cómo superar el sentimiento de pérdida, y dentro de ese sentimiento de pérdida, cómo caminar en el camino de la fe. Y hoy, entendiendo que mi hoy es la suma de mis ayeres, pero que mañana será la suma de mis hoys. Entonces, hoy comienza un proceso de cambios favorables. Fíjate que no es porque sembré hoy, mañana recibo la cosecha, porque repito, mañana puedes recibir una cosecha distinta a tu semilla de hoy. Pero es que esa semilla de mañana, esa cosecha de mañana es la suma todavía de tus ayeres. Pero si vamos a tomar en serio esto, todo lo que hemos venido creando como fundamentos, de acuerdo a lo que el profeta Isaías está hablándonos en el capítulo 58, y después vamos a hablar un poco del 59 y otro poco del 60, y así sucesivamente vamos a ir trayendo sobre la base del libro de Isaías, en estos capítulos que estoy mencionando, que llevan una secuencia, lo que Dios quiere para nosotros. Por eso digo nuevamente, hoy comienza un proceso de cambios favorables, pero es un proceso de cambios favorables. No es que mañana vas a ver el cambio así, abracadabra, porque eso es lo que nos pasa a nosotros. Nosotros estamos esperando que las cosas sucedan de la noche a la mañana y no sucede. Mira, ni siquiera por el azar, no suceden así. Es un proceso de entrar en el reposo de Dios, un proceso de caminar en sus principios, un proceso de ser guiado por el Espíritu Santo, un proceso de aprender del ejemplo que dejaron los santos hombres de Dios, que fueron inspirados por el Espíritu de Dios. Entonces, procesos de cambios favorables, así se llama el tema. Y hoy comienzan ese proceso. Hoy comenzamos a adentrarnos en ese propósito de cambio favorable. ¿Y qué es lo que va a pasar, pastor? Pero bueno, hijo, cálmate. Esto es lo que va a pasar. O por lo menos, esto es el principio de lo que va a suceder en tu vida a partir de hoy. Si es que no había sucedido antes. El profeta Isaías mencionó para que él dijo, entonces nacerá, dijo el profeta, tu luz como el alba. Entonces yo lo tomo en tiempo presente y digo, nace a partir de hoy. Entro en proceso de parto a partir de hoy. Que mi luz nace como el alba, como en un amanecer hermoso, como esos amaneceres que a veces me envían por allí fotos de un amanecer lindo, hermoso, por allá en el Junquito, y a veces me envían un amanecer en otros países. Me enviaron en estos días un amanecer en Italia. ¡Wow! ¡Hermosísimo! Entonces, eso fue algo profético. Entonces yo hoy asumo de que para ti, para mí, nace
una luz como el alba. Y ya los que han experimentado lo que yo dije ya saben lo que es la luz como el alba. 2. La manifestación que trae esa luz como el alba consigo se ha de ver pronto. Es decir, la manifestación de esa luz como el alba, lo que trae consigo se ha de ver pronto, porque estamos entrando en un proceso de cambios favorables. 3. Te dice Dios, mi justicia va delante de ti. Es decir, es la vanguardia. Y luego te dice, y mi gloria será tu retaguardia. Es decir, hermanos queridos, en tu proceso de cambios favorables nace la luz como el alba. Esa luz trae manifestaciones consigo que vas a ver muy pronto. Y mientras la ves, la justicia de Dios va delante de ti como una vanguardia. Y su gloria va detrás de ti como una retaguardia. Es decir, que tú vas en el medio. Hermano, no hay caída. Escúchame, no hay caída. No. El fracaso, todas las demás cosas adversas no tienen entrada en esto que Dios está haciendo, o mejor dicho, en el proceso en que nos estamos adentrándonos, porque ya Dios lo hizo. Ya Él preparó la luz como el alba. Ya Él tiene la manifestación consigo, es decir, que trae consigo esa luz. Y te está diciendo, mi justicia va delante de ti. Y mi gloria es tu retaguardia. No hay caída, no hay chance para que la adversidad pueda detenerte, porque la justicia va abriéndose paso. Mira, número 5. Tu invocación será oída por Dios, no porque hagas ayuno, ¿ves? Porque ya Él dijo, no estés pretendiendo que vas a oír la voz mía desde lo alto con tus ayunos. No, olvídate de eso. Él no está diciendo eso. Mi invocación será oída, porque ahora la voy a hacer conforme a lo que Jesús ganó y estableció en la cruz del Calvario. ¿Viste? Es distinto ahora cuando yo comienzo a ver el mundo, el proceso de cambio favorable, lo comienzo a ver desde la cruz. Desde lo que Jesús ganó en la cruz. Entonces sigue diciendo, mi invocación es oída por Dios. 6. Al clamar, Dios dirá, heme aquí. Mira eso, mira eso, mira eso. Tú sabes lo que es que cuando tú digas, Padre, en el nombre de Jesús, por el sacrificio hecho en la cruz del Calvario, bajo la completa y absoluta dirección de tu Santo Espíritu, quiero declarar, y Dios prestó atención porque mi invocación será oída, y Dios enseguida va a decir, heme aquí. ¿Ves? Distinto a los cuando fueron llamados algunos profetas y el mismo Pablo, que ellos dijeron, heme aquí, Señor. Ahora es Dios diciéndonos, heme aquí, hijo mío, háblame. En aquel entonces alguien dijo, habla que tu siervo oye. Y ahora vas a oír la voz de Dios diciendo, heme aquí, habla que tu Padre oye. ¡Wow! Cambiaron las cosas. Entrates en un propósito de cambio, en un proceso de cambios favorables. ¿Ves? Ya no es habla que tu siervo oye, sino es Dios diciéndonos, habla que tu Padre te oye. Oye, por Dios, un cambio. La muerte en la cruz del Calvario no fue en vano, no fue por un gusto, porque alguien quiso. ¿O qué te crees que ese sacrificio fue en vano? Mira,
Luego te sigue diciendo, número 7, en las tinieblas, imagínate tú, aquel momento oscuro, aquellos momentos oscuros por los que a veces pasamos, dice la Escritura, aquí te dice que en las tinieblas se verá tu luz. ¿Ves? Vas a resplandecer, el mismo Jesús lo dijo. Él dijo primero, yo soy la luz del mundo, pero después dijo, ustedes son la luz del mundo. O sea, nos dio una transferencia de su luz. Entonces en la oscuridad nuestra luz se va a ver. Mira, otro punto, o número 8. En la más densa oscuridad, tu luz será como la del mediodía. Imagínate tú el resplandor tan enorme que hay en el mediodía, que fue la luz que cegó a Pablo camino a Damasco. En los días claros, el sol, tú a veces dices, wow, pero este sol está incandescente. Algunos dicen que no lo soportan, pero Dios te está diciendo que en la más densa oscuridad de tu vida, en este proceso de cambio favorable, en la más densa oscuridad, tu luz será como el mediodía. Mira, ahora, estas son ocho cosas que pude ver allí. Pero ahora viene desde el versículo 58, desde el versículo 11 al 12 del mismo 58. Mira las cosas hermosas que Dios te dice, y lo voy a decir lo voy a acelerar un poco. El domingo te lo recuerdo para entrar en la segunda parte de este tema de hoy. ¿Cómo lo llamamos? Lo llamamos proceso de cambios favorables. Es decir, el día de hoy, no se te olvide, anota fecha, pero el problema es que nosotros no anotamos fecha. Y cuando decimos, ay, yo no sé, el pastor predicó, ¿qué domingo fue? Anota fecha, pon una fecha. 15 de septiembre del año 2024. Entramos en el proceso de cambios favorables. ¿Ves? Sabiendo que mi hoy es la suma de mis ayeres, pero que mi mañana será la suma de mis hoy. Y vamos a seguir hacia adelante, entrando en este proceso de cambios favorables. Mira, capítulo 58 de Isaías, versículo 11 al 12. A mí me gusta esta expresión. Claro, yo la voy a leer, pero voy a ir enfatizando. Dice, el Señor nos pastoreará. Voy a meterme porque, oye, te estoy lanzando las perlitas a ti. Mira, el Señor nos pastoreará siempre. En las sequías, en épocas de sequía, saciará nuestras almas. Dará vigor a nuestros huesos. Seremos como huerto de riego y como manantiales de aguas, cuyas aguas nunca faltan, es decir, no hay sequedad. Escúchame, en este proceso de cambios favorables no hay sequedad posible. ¿Lo ves? No hay sequedad posible, no hay oscuridad. ¿Sabes por qué? Porque en la oscuridad se dejará ver nuestra luz, y la más densa oscuridad será como la luz del mediodía. No cabe la oscuridad, no cabe. Aunque venga físicamente, porque tiene que venir desde el punto de vista del ciclo de los días, pero no cabe. Cuando se habla de oscuridad, se habla de ignorancia, se habla de muchas cosas. No cabe la sequía, porque en épocas de sequía Dios saciará nuestras almas. Dará vigor a nuestros huesos. Seremos como huerto de riego y como manantiales de aguas, cuyas aguas nunca faltan. No está previsto en este proceso de cambios favorables. No está previsto la sequía, no está prevista la falta de agua, no está previsto, porque seremos como manantiales de agua cuyas aguas nunca faltan. Y luego la bendición para nuestros familiares, porque no es para nosotros nada más, ellos están incluidos. Sigue el versículo diciendo, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. En otras palabras, cualquier cosa que nosotros por alguna razón, porque fíjate algo bien importante,
nosotros a veces somos pioneros, pioneer, somos pioneros, vamos abriendo paso, ¿ves? Pero detrás de nosotros viene una generación, especialmente nuestra familia, siguiendo, viendo lo que nosotros estamos diciendo, viendo lo que nosotros estamos haciendo. Y eso que están viendo lo que nosotros, oyendo lo que nosotros estamos diciendo, viendo lo que nosotros estamos haciendo, ellos van a edificar las ruinas antiguas. Es decir, lo que nosotros no podemos hacer o no nos tocaba hacer, porque a nosotros nos tocaba era anunciar. ¿Lo ves? ¿Ves? Porque a veces hay personas que dicen, bueno, pero ¿qué has hecho tú? Bueno, anunciar. ¿Por qué? Porque eso fue lo que Dios me dijo que hiciera, que clamara en voz en cuello, que no me detuviera y que anunciara. ¿Lo ves? Entonces, pero los que vienen detrás de nosotros les corresponde edificar. ¿Qué van a edificar? Las ruinas. ¿Las ruinas de qué? Las ruinas en que muchos han dejado un país, un estado, un municipio, el mundo entero. A ellos les corresponde edificar las ruinas antiguas. Mira esto. Los cimientos de generación en generación levantarán. Ese es, ¿ves? El trabajo de nosotros anunciar y el trabajo de ellos edificar, levantar de generación en generación. Y entonces dice, y nosotros, aunque no edifiquemos como ellos, seremos llamados, dice la Escritura. Anota, reparador y restaurador de calzadas, escucha la palabra, para habitar. En otras palabras, Dios nos está diciendo, los que entremos en este proceso de cambios favorables, con todo lo que ya he dicho hasta ahora, y el domingo hago el resumen porque el tiempo está pasando, seremos llamados reparador y restaurador de calzadas para habitar. Es decir, nosotros, a uno les corresponde edificar, a nosotros nos corresponde restaurar, reparar, para que los lugares donde nosotros estemos sean habitables por propios y extraños. Ese es el trabajo. Eso es lo que debemos anunciar. Eso es lo que Dios nos está diciendo como unción profética. ¿Ves? No es que vamos a dejar todo que los demás lo hagan, que ese ha sido el error, sino que nosotros lo vamos a ir haciendo. Ahora, sigue diciendo, y con esto voy a terminar. Te deleitarás en el Señor. Dios nos hará subir sobre las alturas de la tierra. En otras palabras, estaremos siempre por encima de cualquier situación terrenal. Y luego nos dice que comeremos de la herencia de nuestro Padre. ¿Lo ves? Comeremos de la herencia de nuestro Padre. Y luego Dios firma. Esto es lo que más agrada. La última parte del capítulo 58 de Isaías. Dios firma. Dios firma. Mira, algo extraordinario. Para que no te quede duda. Para que no te quede duda de decir, bueno, pero es porque el pastor lo está diciendo, el pastor José Silva está diciendo, tú sabes. No, no es porque yo lo estoy diciendo. Claro, yo lo estoy diciendo porque está escrito en la palabra. Hoy hoy entramos en un proceso de cambio favorable. El tema lo hemos llamado cambio favorable. Y luego, Dios firma esto. Yo siempre firmo, cuando termino de escribir algo, yo siempre lo firmo, porque si yo no hago libros, porque tengo escrito para hacer libros, alguien va a tomar estos escritos para hacerlo. Fíjate. El Señor sella diciendo, porque la boca del Señor lo ha hablado.
porque la boca del Señor lo ha dicho. Punto. Se selló. Dios selló. Dios firmó. Dios hizo una firma. Dios agarró todo esto que yo estoy diciendo hoy y lo firmó. Diciendo, todo esto, el proceso de cambio favorable donde acabas de entrar es una realidad, es una verdad con todos los beneficios que acabamos de hablar en este momento. Con todas las responsabilidades, por supuesto, pero con todos los beneficios. Y Dios te ha dicho, y Dios te dice, ¿y sabes por qué todo esto va a suceder? Isaías le pregunta, la verdad es que Señor quisiera saber. Y Dios le dice, ¿sabes por qué? Porque yo lo he dicho, porque la boca del Señor lo ha hablado. Y porque la boca del Señor lo ha hablado, nosotros como unción profética alzamos nuestra voz en cuello, no nos detenemos y alzamos nuestra voz como trompeta para anunciar que lo que Dios ha dicho es verdad. Y cada una de estas cosas que hoy hemos expresado se ha de cumplir en su tiempo, porque Dios así lo ha hablado. Bien, mis amados hermanos, les dije que esto era una base con el cual íbamos a crear unos fundamentos para los próximos puntos que vamos a debatir en el próximo mensaje o en los próximos mensajes, pero que esto sea ese fundamento para usted. Recuerde, a partir de hoy, cualquier situación que se presente, usted dice, ya va, yo he entrado en un proceso de cambios favorables y enfrente la situación, no que se te presentó una circunstancia X por aquí, usted le dice, amigo, el cambio que esa circunstancia va a producir en mí es favorable. ¿Por qué? Porque entré en un proceso de cambio favorable. El tema de hoy lo hemos llamado proceso de cambios favorables. Los declaro muy bendecidos, los declaro bajo la cobertura divina de nuestro Padre, que su gracia y su favor sigan fluyendo en sus vidas, que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento se manifieste plenamente en su vida y en la vida de los suyos. Y nos vemos el próximo domingo, 11:30 de la mañana. Yo siempre estoy empezando un poquitico más tarde, pero a las 11:30, 11:35 estamos iniciando para que todos y cada uno de ustedes puedan recibir esta palabra. ¿Ok? Sean todos muy bendecidos, fuerte el abrazo. Nos vemos la próxima semana. Bendecidos todos. Gracias por haber estado presente.